Hablemos ahora sobre la libertad de expresión. Para ser válida, cualquier regulación de la libertad de expresión tiene que cumplir con los criterios prescriptos por el derecho internacional de los derechos humanos. Esto implica que, por un lado, debe existir, en primer lugar, una consagración legal de la norma que habilita la restricción de la libertad de expresión, es decir, la ley debe permitir la regulación de la expresión. En segundo lugar, la norma que limita la restricción, la libertad de expresión, debe tener una finalidad imperativa, es decir, tiene que haber una urgencia real en esta limitación. Y por último, debe hacerse un test de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida para alcanzar la finalidad. Esto es lo que se conoce como el test tripartito. La idoneidad de la medida es que la medida debe ser idónea, debe ser adecuada para alcanzar el fin que busca. La necesidad implica que de entre todas las alternativas posibles se elige la medida menos restrictiva de los derechos, y la proporcionalidad supone que se hace una evaluación de costo y beneficio entre los costos de la medida y los beneficios que esta medida tendría. En este sentido, hay que pensar la regulación de las noticias falsas o fake news utilizando este prisma. Muchas veces, y lo podemos revisar ahora en varios países de América Latina, se está buscando sancionar normas que repriman la difusión de información falsa. Y así se establecen tipos penales, sobre todo se establecen delitos que penalizan a quien a sabiendas difundan o publiquen o divulguen por cualquier medio noticias falsas, con el fin de llevar a la población intranquilidad o temor y de esta manera alteren el orden público. Esto tiene varios problemas. En primer lugar, hay un problema de legalidad. ¿Qué es el problema de legalidad? Cuando se penaliza una conducta, tiene que estar lo suficientemente descripta la conducta para que no pueda ser penalizada conductas que no estaban previstas. Esto supone que la descripción de la conducta prohibida tiene que ser muy bien ajustada. Sin embargo, cuando estamos hablando de libertad de expresión, este tipo de penalizaciones tiene que ser mirada con una lupa que amplifique y que permita tomar en mayor medida cualquier tipo de problema o irregularidad que el tipo penal tenga. En este caso hay un primer inconveniente, que es el concepto de noticias falsas. ¿Qué es una noticia falsa? Y esto se relaciona con la provisoriedad que tiene la ciencia. Hasta hace 2 meses, la Organización Mundial de la Salud decía que el barbijo era irrelevante, y ahora resulta que el barbijo resulta muy relevante a la hora de proteger a las personas del coronavirus o de evitar los contagios. Entonces, hay que ser muy cuidadoso porque la manera correcta de ver cuáles son las noticias falsas es a través de la discusión pública, no a través de una autoridad que sancione al que considera que difundió una noticia falsa, porque eso le da un poder de cerrar el debate público y eso es lo que quiere evitar la libertad de expresión. Otro problema: el concepto de orden público es problemático. Es un concepto muy amplio, muy vago. ¿Qué es alteración del orden público? Y esto ha sido señalado así
por la Comisión Interamericana en diversas oportunidades. El último punto es que la norma tiene que ser proporcionada. Esto implica que no se debe sancionar de manera muy intensa la difusión de información, porque esto genera un efecto de autocensura en las personas que están interesadas en contribuir al debate público. Sancionar contribuciones al debate público, muchas veces con multas altas, con cárcel, con penas de cárcel, implica que quienes pueden tener algo de interés en contribuir al debate público se autorrestrinjan por miedo a la sanción. Y esto debe ser evitado. Analizaremos en el ejercicio que les voy a dar un ejemplo de estos tipos penales de criminalización de la difusión de información falsa o noticias falsas, que nos va a servir para cerrar el contenido de esta unidad.